Todos vamos a dar inicio entonces a la clase. Todavía no tenemos lo que es el link de asistencia. En cuanto tenga, yo con todo gusto se los voy a compartir. Vamos a ver las preguntas que yo tenía en relación al... Siempre saco de 5 a 10 preguntas como para ir formando un cuestionario. Solamente, pues ustedes las van contestando. En el libro van a encontrar la respuesta, entonces no hay ningún problema. Eh, el día de hoy quedan en el chat para que usted ya empiece a desarrollarlo con la finalidad que pues obviamente usted vaya construyendo su repaso, ¿verdad? Adicionalmente a lo que vamos a hacer en clase. Bueno, nos quedamos en la terminología del derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Vamos a ver, denme un segundo, por favor. ¿Ok? Hablamos en relación entonces al proceso laboral, al conflicto individual. Hablamos en relación, por ejemplo, a que ustedes pues podían separar qué tipos de despidos pues podían tener algún tipo de indemnización, otros solamente las irrenunciables. Hablamos también en relación a la prescripción. Entonces son cosas que se encuentran, si usted se dio cuenta, yo les pedí que dividiéramos el código de trabajo, ¿verdad? Y se encuentra pues esa parte en el área sustantiva, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos avanzando. Hablamos lo que es la conciliación. Miren, dentro de la conciliación, ustedes van a ver dos tipos de conciliación. Una conciliación que se mira en lo que es el derecho procesal individual y otra que ustedes la van a ver reflejada en lo que es solo estoy tratando de subir la presentación. Un momentito. No sé si lo logran ver. Sí, licenciada. Sí, Erika. Miren, pues aquí es un cuadro comparativo. Este es un resumen de lo que ustedes van a lograr ver en lo que es el derecho procesual individual. Eso es lo que vamos a tratar de realizar. Eh, en el proceso individual, usted va a ver el procedimiento ordinario laboral, va a ver el procedimiento en materia de previsión social, el procedimiento en materia de faltas de trabajo y el juicio pues, ejecutivo laboral. Va a ver en el área colectiva lo que es únicamente se subdividen en dos. Aquí es mucho más fácil porque se mira únicamente la solución de los conflictos de carácter económico-social y la solución de los conflictos jurídicos de derecho. Aparentemente se mira fácil porque solamente hay esta división y estos se van subdividiendo en arreglo directo, vía directa, arbitraje, pero eso lo vamos a ver el otro semestre. En relación a estos procesos son los que nosotros vamos a ver en el transcurso de este curso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que es la demanda, la conciliación, pues es el proceso mediante el cual las partes, con ayuda de un tercero imparcial, intentan llegar a un acuerdo voluntario antes de acudir a la vía judicial o durante el mismo proceso, constituyendo pues el método alternativo preferente para solucionar el conflicto laboral. Eh, la conciliación. Necesito, por favor, que se vaya a su código de trabajo y vaya al artículo, ahorita le digo, $340. Usted me avisa cuando ya lo tenga. Listo, licenciado. Listo. Miren, pues, en el primer párrafo nos habla en relación a la reconvención. Solo háganme favor, pónganle como título reconvención, pero eso lo vamos a ver en su momento procesual oportuno. Pero solo pónganle de título, reconvención en grande. Y nos vamos a ir al segundo párrafo. En el segundo párrafo usted va a encontrar algo que se llama
y si quiere póngalo también como título, por favor, conciliación. ¿Listo? Bueno, contestada la demanda y la reconvención se la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiendo las fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en el que conviniere, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos, disposiciones aplicables. Entonces, lo vamos a ver que dentro de las fases de la audiencia existe, pues obviamente, una fase que es la conciliación. Aquí me está diciendo que el momento procesal oportuno para poderla presentar es después de contestada la demanda, ¿verdad? Contestada la demanda y la reconvención si lo hubiere, el juez procurará venir a las partes. ¿Cuál es el artículo que nos da la facultad de poder utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Que es por supletoriedad? ¿Cuál es? El procesal civil y mercantil, licenciado. Acuérdense, se lo dije la semana, el día lunes. 320, ¿qué? Del Código de Trabajo. 326. Correcto, 326. Vamos a utilizar mucho lo que es el manejo de leyes, ¿sí? Esto, pues necesito que usted sepa y conozca y domine su código. Entonces, ¿qué dice el 326? Que yo puedo utilizar la ley de lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, hágame favor, en este párrafo que anotamos donde habla de la conciliación, pongan ver artículo 97, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y alguien que lo tenga a la mano, por favor? Disculpe, Lita, ¿qué artículo mencionó? 90, ¿qué? Disculpe. 97. Pongámoslo en el chat, vamos a ver, me voy a tratar de organizar acá. 97, licenciada. Si gusta, le apoyo. Ok, gracias. 97, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y por qué me faculta a mí que yo pueda utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil? Vamos, ustedes pueden. ¿Por qué? ¿Por la qué? Por el artículo, la Por supletoriedad parte procesal. fundamental, el artículo 326. 326, correcto. ¿Y qué me dice el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil? Que los tribunales podrán de oficio o a instancia de parte citar a conciliar a las partes en cualquier estado del proceso. Ok. Aquí me está diciendo entonces que el Código de Trabajo me está diciendo que hay una fase específicamente de conciliación, pero también puedo utilizar el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil que me está diciendo que también puedo conciliar en cualquier momento. Hoy por hoy, pues ustedes dicen, bueno, o hay una fase o se concilia en cualquier momento. No, puede conciliarse en cualquier momento también. De hecho, yo, como les dije, les voy a traer a cabo una audiencia donde ustedes la van a escuchar. Y lo primero que va a hacer la juez antes de hablar, antes de prácticamente segmentar todas las fases que queden registradas, pues les va a hacer que concilien. Les va a decir, mire, usted tiene la intención de conciliar, trae la facultad para poder conciliar, para llegar a un acuerdo. Entonces, si ellos dicen sí, pues concilian y nos ahorramos prácticamente todo lo que es el trámite del proceso y automáticamente se levanta un acta, eso se convierte en un título ejecutivo y pues acortamos el tiempo. ¿Sí, Jafet? Licenciada, las fases del juicio oral del Código Procesal Civil y Mercantil son las mismas que las que regula el Código de Trabajo. No. Vamos paso a paso. Acuérdense que aparte es nuestro código de trabajo, solo hay cosas en las cuales nos vamos a ir apoyando con el Código Procesal Civil y Mercantil. Aparte, es el área laboral. Tiene sus propios plazos, tiene sus propias fases. Vamos a ir poco a poco, ¿sí? Únicamente hacemos referencia a algunas cosas que nuestro código específicamente no lo especifica.
nos podemos apoyar, pero nuestro código de trabajo tiene sus propias etapas, sus propias fases, sus propios plazos. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok. Bueno, sigamos pues. La demanda laboral. Bueno, la demanda es el acto formal escrito mediante el cual un trabajador presenta la reclamación ante un tribunal, exponiendo los hechos fundamentales jurídicos y solicitando la protección específica de sus derechos laborales. En la demanda, pues nosotros hay dos formas en la cual usted puede presentar la demanda, pues puede ser de una forma oral o puede ser una forma ¿qué? Escrita. Escrita, ¿verdad? Puede ser de una forma oral cuando lleguemos a la fase, hoy lo estamos viendo a grandes rasgos para que usted ya vaya teniendo la idea. Les voy a presentar el formulario que se llena si en dado caso la persona quiere venir y presentar su demanda de una forma oral. Y si ustedes se van a dar cuenta, tiene el mismo esquema que una demanda escrita. Es exactamente lo mismo, pero tiene dos formas. Bueno, la sentencia es la decisión final emitida por un juez en un litigio laboral que resuelve el conflicto planteado en la demanda estableciendo los derechos y obligaciones de las partes de manera fundamentada. Recurso de apelación es el medio de impugnación que permite a las partes inconformidades solicitar la revisión de una sentencia. La prueba es el conjunto de elementos medios que se presentan en el proceso laboral para demostrar la veracidad de las afirmaciones de las partes, incluyendo los documentos, testimonios, peritajes y la inspección de cualquier otro medio permitido. La carga de la prueba, la responsabilidad procesal, tiene cada parte de demostrar los hechos que alegan el proceso, considerado que en el ámbito laboral está obligado y pueden variar según la naturaleza del conflicto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, pues no solamente manejamos en laboral el procedimiento ordinario laboral, ¿verdad? Sino que obviamente hay varios. El juez de trabajo, autoridad. ¿Quién es el juez de trabajo? Pues es la autoridad judicial especializada, facultada por la ley para conocer, tramitar, resolver los conflictos laborales y aplicando la legislación correspondiente a los principios del derecho laboral. La ley de protección al trabajador, un conjunto de normas, disposiciones jurídicas que regulan regulan y garantizan los derechos y obligaciones fundamentales de los trabajadores, empleadores, estableciendo mecanismos de protección. Despido injustificado, indemnización, eso fue lo que nosotros ya vimos la semana pasada en relación a poder separar nuestro código y saber dónde encontrarlo. Los derechos laborales es el conjunto de prerrogativas y facultades fundamentales que asisten a los trabajadores, incluyendo el derecho a un salario justo, condiciones de trabajo dignas, de seguridad social y demás garantías establecidas en la legislación laboral. Los sindicatos es una organización legal constituida que representan y defienden los derechos e intereses colectivos de los trabajadores en el ámbito laboral mediante acciones y negociaciones reconocidas por la ley. El acto de conciliación es un documento formal que se elabora al finalizar el proceso de conciliación, que era lo que nosotros estábamos hablando, el cual se levanta un acta, lo firman las partes, firma el juez y en caso de incumplimiento se convierte en un título ejecutivo. Notificación es el acto procesal mediante el cual se comunica formalmente a las partes sobre las decisiones, resoluciones, actuaciones dentro del proceso laboral. Y la audiencia laboral es una sesión formal ante el juez donde las partes exponen sus argumentos, presentan sus pruebas y participan en la discusión del caso, desarrollándose bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción. Bueno, en relación a la clasificación del derecho procesal del trabajo, están los conflictos según su naturaleza, ¿verdad? Aquí hablamos de conflictos individuales, que son los que tengo pues del lado izquierdo, y estamos hablando que esta clasificación de los conflictos de trabajo constituye un elemento fundamental para comprender la complejidad, diversidad de las relaciones laborales. Esta taxonomía no solo permite una mejor comprensión teórica, sino que facilita el abordaje metodológico jurídico de las controversias laborales. Según su naturaleza del conflicto, por eso es que ¿por qué menciono según la naturaleza? Porque hay varios.
La definición, por ejemplo, la controversia que afecta a un trabajador específico, un número reducido de trabajadores. Tiene ciertas características, involucran derechos subjetivos particulares, surgen de la relación contractual individual y tienen un impacto directo con el trabajador individual. Tipos de conflictos individuales, de conflictos sobre los salarios, sobre los despidos, condiciones de trabajo, interrupción de cláusulas contractuales, discriminación, reclasificación profesional. Ahora bien, desde el lado derecho tengo lo que son los conflictos colectivos. Esta es totalmente diferente porque si ustedes se dan cuenta, estamos hablando que afecta no a una persona individual, sino que afecta a un grupo de trabajadores o toda una organización sindical. Sus características representan intereses generales, involucran aspectos estructurales en las relaciones laborales y tienen, pues, la potencial impacto más amplio sobre los conflictos de tipo colectivo, la negociación de los convenios, la huelga, los conflictos sindicales, reestructuración empresariales, modificación y condiciones generales de trabajo. Dentro de los principios, acá, vamos a ver, los principios del derecho de trabajo son postulados fundamentalmente que inspiran, orientan y sirven para el sustento del ordenamiento jurídico laboral. Constituyen estrictamente que informan las normas laborales que inspiran soluciones sirviendo como fuente supletoria ante vacíos o lagunas legales. Estos principios nacen de la necesidad de equilibrar la relación natural de desigualdad entre los trabajadores y el empleador, otorgándole una protección esencial a la parte más vulnerable de la relación laboral. Miren, pues, existen principios propios del derecho procesal del trabajo. No solamente existen principios en el área sustantiva. En el principio en el área sustantiva, pues podemos ver, por ejemplo, ¿cuáles serían los principios? Ahí ustedes tienen su código a la mano. ¿Cuáles serían esos principios? Si hablamos del área sustantiva, ¿qué principios podríamos hablar? El de tutelaridad. Como el de garantías mínimas. Exacto. Y me da fundamento. El imperativo. Muy bien, muy bien. Vamos en orden. Acuérdense que aquí... Principio de irrenunciabilidad. Ajá. Eso está en ¿dónde? En el cuarto considerando. Ajá. Vamos a ir en orden. Váyase inciso A encontramos que es un derecho tutelar. Exacto. En el inciso A encontramos lo que es la tutelaridad. ¿Tiene su constitución a la mano? Sí. Vale. Sí, licenciado. Vamos a ir relacionando, porque no solamente vamos a hablar en relación a lo que son el código de trabajo, sino que lo debemos sustentar todo con nuestra constitución también, ¿verdad? Si hablamos de la tutelaridad, ¿cómo lo podríamos sustentar también? En el artículo 3 de la Constitución. 103 de la Constitución, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, del mínimo de garantías, ¿qué me dirían ustedes? Artículo 106 de la Constitución. 106. ¿No será el 102? Sí, licenciada, es el 102, los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Anoten ahí, por favor, si son tan amables. Entonces, con el considerando A, en lo que es la tutelaridad, tenemos el artículo 103, que habla en relación a que el derecho del trabajo es un derecho, pues obviamente que trata de compensar, como hablábamos ayer, esa desigualdad que existe, pues, entre la parte trabajadora y la parte, ¿cómo se llama? Empleadora. Ahora bien, cuando hablamos de los derechos mínimos, hablamos entonces, al segundo considerando, estamos hablando de los principios del área sustantiva. Ahorita voy a hacer como un cuadro comparativo, pero necesito que me agarren la idea después del área procesal. Ahora bien, si hablamos del mínimo garantías, perfecto.
Estamos hablando que encontramos en el área sustantiva, que le protege el derecho a su salario, a sus vacaciones, ¿verdad? Le protege los derechos y garantías, obviamente, que el trabajador no puede renunciar, ¿verdad? Que prácticamente están como son derechos esenciales. Este lo relacionamos con el artículo 102 de nuestra Constitución, ¿verdad? Donde dice que son derechos sociales mínimos fundamentales de la legislación del trabajo y la actividad de los instrumentos y autoridades. Y si usted se da cuenta, por eso encuentra el inciso A, B, C, D, E, F, G, H y J, K hasta la T en relación a las garantías esenciales, lo mínimo, ¿verdad? Pero también necesito que este considerando B me lo relacionen con el artículo 22 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 22? Pilas, pilas. ¿Qué dice el artículo 22? ¿Del Código de Trabajo, Trabajo? Sí, Código de Trabajo. En todo contrato contrato individual individual de de trabajo trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Ok, muchas gracias. Entonces ese inciso lo relacionamos con el 102 de la Constitución, con el artículo 22 del Código de Trabajo también, ¿ok? Entonces tenemos lo que es el derecho de una necesidad imperativa, ¿verdad? El trabajador es un derecho necesario, imperativo, que sea aplicación forzosa en cuanto a sus prestaciones, que sea, por ejemplo, relativo, el inciso D, que es relativo y prácticamente objetivo, que es un derecho público, donde dice el inciso E, ¿con qué otro artículo lo podemos relacionar? ¿Por qué lo puedo fundamentar como derecho público? En el artículo 17 y 14 del Código de Trabajo, 106 de la Constitución, licenciada. Espérame, que le voy a subir volumen porque no le escuché. ¿Me dijo? Artículo 14 y 17 del Código de Trabajo y el 106 de la Constitución. Es correcto, muy bien. El derecho del trabajo es una rama del derecho público, por lo que ocurrir su aplicación a intereses privados debe ceder el interés social y colectivo, ¿verdad? El 14 me está diciendo, en el presente código y su reglamento son normas generales ¿de qué? De orden público, ¿verdad? Y a su disposición se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza, ¿sí? Que sean existentes o en el futuro se establezcan en Guatemala, ¿verdad? Ok, muy bien. Y obviamente el principio protector, que es para los efectos de interpretación de este código, sus reglamentos y demás leyes, el trabajo deben tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estos son los principios, estos son los conocidos principios y garantías mínimas. Por eso en la Constitución, pues usted encuentra como estos principios como principios sociales, ¿sí? Esto lo puede poner en la Constitución como título en el artículo 101, principios sociales, 101 de la Constitución. Muy bien. Ahora bien, nosotros ya vimos el área sustantiva, sí. Derecho a la protección a mi salario, a mis vacaciones, a las jornadas de trabajo, protección a lo que es al derecho tutelar. ¿Qué manda? Disculpen, el inciso E dijo que era el artículo 106 de la Constitución. Sí. Y el artículo 14, ¿y cuál otro dijo? El del Código de Trabajo, no lo escuché. 17. 17. Correcto. Gracias. Muy bien. Ahora bien, ahora nosotros así, como existe una protección al salario, a las jornadas, ¿qué le dijera yo? A lo que es la sindical, así el derecho de poderme sindicalizar, también existe algo en relación a los principios, pero propios del derecho procesal del trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, vamos a ver, donde dice que son unas características esenciales, son de orden público, tienen carácter protector,
no se pueden renunciar, tienen fundamento constitucional, son universales, son dinámicos y evolutivos, ¿verdad? Su función, obviamente, pues orienta la creación de normas, guían la política del Estado, su función interpretativa, pues ayuda a conocer en el sentido de las normas laborales, y su función interrogadora lleva a vacíos legales, resuelve casos no previstos en la ley. La importancia de estos principios: garantiza la protección de los derechos laborales, mantienen el equilibrio entre las partes, aseguran la justicia social, promueven la dignidad del trabajo, facilitan la resolución de los conflictos laborales, y el fundamento es la desigualdad económica entre las partes, la subordinación del trabajador, la necesidad de la protección social, la búsqueda de la justicia social, la dignidad del trabajo. El alcance se aplica a todas las relaciones laborales, afectan tanto al sector público como privado y tienen relevancia nacional e internacional, influyen en la legislación, jurisprudencia, orientan las políticas públicas laborales. La naturaleza jurídica son formas fundamentales y tienen carácter imperativo y su aplicación es obligatoria. En los efectos, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, tiene efectos jurídicos la validez y los actos y los contratos, interpretaciones normativas. Si hablamos de sociales, crean protección del trabajador, un equilibrio social y la paz laboral. Si hablamos de económicos, pues es el desarrollo económico sostenible, la justicia distributiva, el equilibrio en las relaciones laborales. Y si hablamos de características como un sistema, hablamos de una unidad, flexibilidad y permanencia. Si hablamos de la unidad, pues es un conjunto inherente, se comprende entre sí y actúan de manera coordinada. Si hablamos de su flexibilidad, se adaptan a cambios sociales, responden a nuevas realidades laborales y la evolución conforme al tiempo. Y su permanencia mantiene su vigencia en el tiempo y su resistencia a cambios coyunturales. La aplicación práctica: en la elaboración de leyes, reglamentos, en la negociación colectiva, en la resolución judicial de los conflictos y en la interpretación de normas laborales. En la formulación de políticas laborales, esta concepción de los principios del derecho de trabajo refleja su papel fundamental como garantes de la justicia social, protectores de los derechos laborales, orientadores del desarrollo normativo, instrumentos en el equilibrio social y pilares del derecho laboral moderno. Dentro de lo que son los principios, aquí encontramos lo que es la celeridad procesal, la concentración, el conciliatorio, encontramos el democrático, economía procesal, equidad, estabilidad, imperatividad, impulso de oficio, inmediación y renunciabilidad. Por ejemplo, si hablamos en relación al principio protector, que era lo que estábamos hablando, pues aquí lo encontrábamos en el considerando A. Si hablamos en relación al principio de economía procesal, aquí hablamos entonces a un principio propio directamente del derecho procesal, ¿verdad? Que se tiene en el sentido de evitar el máximo de los gastos ocasionados en el proceso. En el principio de inmediación, vamos a ver, eso está... Te le digo, en el artículo 321 y 349 del Código de Trabajo. ¿Quién me lo puede buscar, por favor? ¿Y quién me puede leer otra persona la página 46? Uno el 321, otro es el 349 y el otro la página 46. Yo tengo la página 46. Ok, ¿qué dice? Dice imperatividad. Definición. No, perdón. Ya me perdí. Inmediación. Definición. Principio que establece la necesaria e insustituible presencia del juez en la realización de los actos procesales, especialmente en la recepción de pruebas y alegatos. Garantiza el contacto directo del juez con las partes, los testigos y las pruebas, permitiendo una mejor apreciación de los elementos fácticos y jurídicos del caso. Este principio es fundamental para la formación de la convicción judicial, ya que permite al juez
percibir directamente no solo el contenido de las declaraciones y pruebas, sino también elementos no verbales como el comportamiento, la seguridad y la credibilidad de los declarantes. Exacto, muy bien. Entonces ya entendemos que necesitamos, por ejemplo, la presencia del juez, ¿verdad? Estar en contacto directamente con él. Por ejemplo, en el relación al principio de inmediación, leamos solamente el primer párrafo del 321. Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Hágame favor, ahí, ese donde dice oral, encierra en un círculo y si quiere su código de trabajo, porque tanto el código como el libro los vamos a estar subrayando. O sea, para mí, estos dos son mis herramientas. Y póngale principio de oralidad. ¿Cómo puede fundamentar el principio de oralidad? 321. En este pedacito, 321, vamos a encontrar varios principios. Ok. Siga, licenciada, por favor. Actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Ok, entonces, en la diligencia del medio de prueba encontramos 3 principios. ¿Cuáles son? Busquémoslos. Ya les di uno. ¿Cuáles son los otros 2? El impulso de oficio. El impulso de oficio. ¿Y cuál es Inmediación. Inmediación. Entonces, usted hágame favor. Colóquele ahí. ¿Ya? ¿Qué le colocamos? Ahí hay 3 principios. Oralidad, principio de impulso de oficio y la inmediación. Correcto. El impulso de oficio, ¿qué significa? Que el tribunal o el órgano jurisdiccional, sin necesidad de petición de parte, va a realizar las diligencias. A resolver, ¿verdad? Eso está en la página 45 del libro. Principio que otorga fue la facultad del deber de concluir activamente el proceso, promoviendo un desarrollo, evitando su paralización. Va más allá de la simple conducción formal del proceso, implica un rol activo del juez en la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿verdad? También podemos relacionar el artículo 349, por favor. ¿Quién lo tendrá? Yo lo tengo, licenciada. Ajá. ¿Lo leo completo? La primera parte. Artículo 349. Cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez de la demanda y con audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. Okay. Entonces significa que es esa relación que nosotros tenemos directamente con el juez, ¿verdad? La cual me da la oportunidad de poder venir y obviamente pues llevar a cabo lo que es el proceso. Vamos a ver. El principio de concentración. ¿De qué se trata el principio de concentración? Necesito que una persona busque el 335, otra el 338, otra el 340, otra 42, 43, 46 y el 353. Yo tengo el 335. Yo tengo 353. 332. Ok. Y otro que me busque la página 36. Listo, licenciada. Si quieren lo puede anotar en su libro todos los artículos así de un solo, ¿verdad? Y después poco a poco va a ir usted separándolo poco a poco y va a ir subrayando, ¿verdad? Usted puede ir a hacerlo de la forma que usted desee. Bye.
¿Usted me avisa? ¿Quién tiene el 3? Vamos a leer la concentración, la página 36. La concentración, el principio procesal que propugna la reunión del mayor número de actuaciones procesales en un mismo momento o en momentos próximos entre sí. O sea que lo que hace es que en un mismo momento se pueden dar varias fases, por ejemplo, en una misma audiencia, ¿verdad? Entonces ahí concentra la mayor parte de fases en una audiencia, ¿verdad? Entonces, con la finalidad de evitarme que se extienda el tiempo, ¿verdad? Y pueda resolver de una forma inmediata. Este principio es fundamental para evitar la dispersión de los actos procesales y garantizar que el juzgador mantenga una memoria fresca en los contenidos, acontecimientos, y pruebas presentadas. Facilita la continuidad del proceso y permite una mejor apreciación de las pruebas y argumentación, constituyendo una decisión más acertada y justa. Su implementación efectiva requiere una adecuada planificación judicial y la disponibilidad de recursos necesarios para realizar audiencias concentradas. Entonces, vamos al primero, 335. ¿Qué es lo que dice el 335? La demanda se ajusta a las prescripciones legales. El juez señalará el día y la hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con pruebas a efecto de que rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Muy bien. Si usted se da cuenta, aquí prácticamente no solo le está señalando día y hora para la audiencia, sino que le está combinando que se debe de presentar con sus medios de prueba, ¿verdad? Entonces, en este artículo 335, ¿de qué se trata? Es cuando se convoca una audiencia, ¿verdad? Probatoria. Hágame favor, ahí, ¿qué es lo que hace el juez? Uno, ¿qué hace? ¿Señala qué? Día y hora. Póngale número uno. Número uno. Número 2, ¿qué es lo que hace? Le previene. Muy bien. Y número 3, ¿qué hace? Le realiza un apercibimiento. Le apercibe, lo condiciona, lo amenaza, le dice que si no comparece, ¿qué pasa? Lo declara en rebeldía, sin poder escucharle ni citarle nuevamente. Entonces, si usted se da cuenta, en una sola resolución concentró varias cosas, ¿sí? Le señaló día y hora, le dijo que tenía que presentar sus pruebas y le dijo que bajo percibimiento el juicio podía continuar en rebeldía. Vamos al artículo 338, que es el siguiente. ¿Qué dice? Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que fundamenta su oposición, pudiendo en ese mismo acto convenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si en el término, ¿hasta ahí? Hasta ahí. Si se dio cuenta, aquí reunimos varias cosas. ¿Sí? ¿Puede contestar? ¿Qué dice acá? ¿Puede contestar? ¿Puede contestar la demanda o hacer reconversión? Ahí sería una contrademanda. Así es correcto. ¿Qué dice el artículo 340? Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación. A menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Ok, entonces, obviamente el derecho es que se suspenda la audiencia, ¿verdad? Porque la otra parte debe de prepararse para presentar sus medios de prueba para obviamente contestar esa demanda. Pero, obviamente, ¿qué dice? Puede manifestar su deseo de contestarla en el propio acto, ¿sí? Por eso estamos concentrando los actos procesales, ¿sí? Antes de leímos el 335, 338, 340. Ahorita vamos para el 342.
Después 343, ok, no hay ningún problema. 342. Dice, previamente contestar la demanda o la reconvención y en audiencia señalará para el efecto se opondrán a aprobar las excepciones dilatorias. Entonces, si usted se da cuenta, aquí estamos hablando, dice, previamente a contestar la demanda, podemos señalar las excepciones dilatorias, contestar la demanda o contestar la demanda y después señalamos las perentorias. Entonces, estamos de igual forma concentrando la mayor parte de actos procesales, ¿verdad? Bueno, 346 y 353. 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Pero si obviamente no da la oportunidad de que se pueda llevar a cabo en la primera audiencia, la ley faculta que puede haber una segunda o inclusive hasta una tercera audiencia, ¿verdad? Y en el 353... estamos hablando que cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos, libros de contabilidad, salarios, planillas, actos, el juez ordenará. Ok, el juez ordenará para la primera comparecencia combinando la parte demandada para que quedara, para la que deberá exhibirlos con una multa de 50 quetzales en caso de desobediencia, ¿verdad? Entonces, si la prueba fuera ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con prestarla en la primera audiencia. Y se da cuenta, aquí estamos hablando entonces, en la primera audiencia, cuando usted yo le explique las fases de la audiencia, pues no solamente es contestar la demanda en sentido negativo, no, sino que también abarca pues la exhibición de documentos, la confesión judicial. Lo que unimos en la primera audiencia es tratamos de unir todos los actos procesales. Bueno, entonces vamos con el otro principio procesal. Principio de preclusión. ¿Qué dice el principio de preclusión? ¿Qué dice el principio de preclusión? Leo la pantalla. ¿Ah? Se presenta por el hecho que el procedimiento está estructurado por varias etapas, las que se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impedimento el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Sería impidiendo el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Correcto. Perdón, pero es que a veces casi que dormida hago las presentaciones. Ok. Hoy estamos impidiendo el regreso a estas etapas, ¿verdad? Ok, entonces, si obviamente presentamos la demanda y resulta que ya vamos en la fase de, ¿qué le dijera yo? Contestación de la demanda en sentido negativo y usted le dice al juez, mire, perdón, fíjese que se me olvidó. Resulta que mi cliente me acaba de decir que hay un bono pendiente que debió haberse incluido en la demanda. ¿Será que lo podemos incorporar? No, ya no. Ya no. Terminó su momento procesal oportuno, ¿verdad? Entonces ya definitivamente no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, el principio o impulso de oficio, que es lo que nosotros leímos anteriormente en el 321, ¿verdad? En el cual lo vimos anteriormente, ya lo vimos. El principio de publicidad. Ok, el principio de publicidad, hay actos que son públicos y actos que obviamente no son públicos. Por ejemplo, vamos a una audiencia. Usted le pregunta a la secretaria si puede presenciar la audiencia donde usted no es parte y se sienta en la parte de atrás, como lo va a ver en el video. Usted está sentadito en la parte de atrás porque usted quiere aprender cómo se lleva a cabo una audiencia. Usted puede venir y puede escuchar la audiencia, pero ¿será que usted puede tener acceso al expediente? No. No. Ok, entonces
este principio de publicidad, pues obviamente consiste en un derecho que tienen las partes, hasta terceras personas, a apreciar todas las diligencias, examinar los autos, escritos, las partes, excepto aquellas actuaciones que merezcan reserva. Es el que obviamente propugna porque los actos del proceso sean accesibles al público. Entonces hay diferentes tipos de publicidad, ¿verdad? Que obviamente es un acto público al cual usted puede acudir, pero no puede tener acceso directamente a un expediente, ¿verdad? El principio de oralidad, que es donde hablamos en relación a lo que es la presentar inclusive la demanda, ¿verdad? De forma oral, el cual usted viene, llega directamente al Centro de Justicia Laboral y dice, perfecto, no hay ningún problema, yo quiero presentar mi demanda, no traigo nada escrito. Como dicen en la página número 49, es el principio que establece la prevalencia de la forma oral en las actuaciones procesales, facilitando la inmediación. Entonces, por ejemplo, yo llego directamente con el comisario, con la persona que está ahí, le digo, mire, fíjese que yo necesito y quiero venir y presentar mi demanda, pero yo no tengo abogado, no conozco a nadie, la verdad es que por el momento no tengo a nadie en quien confiar. Entonces, ¿será posible que me pueda usted dar las hojas para poder demandar a una persona? Entonces, inmediatamente la ley dice que usted puede venir y puede presentar su demanda de forma oral, pero sigue siendo de forma escrita, ¿sí? Entonces, no necesariamente es que pues vaya a quedar grabado, sino que directamente usted va a venir y va a llenar esas hojas, las cuales pues ya al pasar, al sellarse esas hojas, le darán una copia a ustedes y esas hojas van a pasar al juzgado de admisibilidad. El juzgado de admisibilidad la revisa y obviamente pues ya se dicta la primera resolución, ¿verdad? Indicándole que debe comparecer el día y hora a la audiencia, le tiene que comparecer con sus medios de prueba y en caso de no comparecer, entonces automáticamente pues ya el proceso sigue en rebeldía, ¿verdad? ¿Y por qué el principio de sencillez? Porque obviamente el derecho laboral pues no requiere formalidades, si usted se da cuenta está libre de impuestos, no se colocan timbres, entonces por eso es el principio de sencillez, ¿verdad? También encontramos lo que es el principio de investigación o la averiguación de la verdad material o histórica. En este caso es, por ejemplo, que el juez si no le interesa la verdad formal, sino que prácticamente se dedica a verificar la historia, ¿verdad? Para dar una resolución correcta, una resolución apegada a derecho en relación a lo que realmente ocurrió. El principio de adquisición de los medios de prueba consiste en que los medios de prueba y diligenciados o producidos de una de las partes no lo benefician únicamente a ella porque se convierten en prueba del proceso y no de las partes como pueden eventualmente favorecer a código el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Espérenme, chicos, un momentito. Ahí estamos. ¿Ok? Encontramos también el principio de flexibilidad, que obviamente el principio de flexibilidad es que le otorga pues amplias facultades al juzgador para intervenir en el peso de onus probandi y para apreciar el material probatorio producido utilizando, pero vamos a dejar de compartir, denme un segundo. Ok, entonces, por ejemplo, para apreciar el material probatorio producido y utilizado en los sistemas que pueden variar desde la sana crítica libre, la convicción descartándose todas las reglas tasadas de la valoración. Aquí estamos hablando en relación, por ejemplo, les hice un resumen en relación a los principios en el libro. Lo vimos de forma rápida en las presentaciones en relación a lo que es el fundamento, pero la definición la encuentran acá. Con el principio de celeridad, pues obviamente estamos hablando que se reúnen la mayor número de actos, ¿verdad?
en el menor tiempo posible sin que ello implique un sacrificio pues del debido proceso. Este principio responde a la necesidad social de una justicia oportuna y eficacia, estableciendo la administración de la justicia debe ser rápida, expedita, eliminando a través de superfluos o redundantes. El de concentración reúne pues obviamente la mayor parte de actuaciones, ¿verdad? Procesales en un mismo momento, como lo vamos a ver en el caso de la audiencia. En el conciliatorio, que era lo que le estábamos hablando en relación a la búsqueda, por ejemplo, de prioritaria de la solución de las consecuencias entre las partes en el conflicto, promoviendo la paz social a través del diálogo, entendimiento mutuo. Usted ya sabe el fundamento tanto en el Código de Trabajo como en el Código Procesal Civil y Mercantil. Tiene sus propias características, que la voluntad, la flexibilidad, la autocomposición, la serenidad. Elementos constitutivos en la audiencia, pues obviamente son conciliatorios, propuestas conciliatorias, acuerdos entre las partes, intervención del conciliador. Denominaciones doctrinarias, pues encontramos la autocomposición, la solución consensual, el advenimiento entre las partes, el principio de composiciones amigables, ¿verdad? El democrático, el principio materializa los valores fundamentales del Estado de Derecho en el proceso judicial, garantizando la participación efectiva de igualdad. 39 de todos los involucrados. Es la economía procesal, pues obviamente es el principio que propugna y la obtención del máximo resultado procesal con el mínimo de la actividad jurisdiccional de gastos para las partes. No se limita únicamente al aspecto económico del proceso, sino que abarca también la economía del tiempo y del esfuerzo. El de equidad es un principio fundamental que permite juzgar y adaptar la regla general a las particularidades del caso concreto, buscando la justicia material por encima del rigorismo jurídico formal. Respeta la humanización del proceso y la posibilidad de considerar circunstancias especiales que la ley, o por su carácter general y abstracto, no puede prever. El de estabilidad es el principio que garantiza la permanencia y solidez de las decisiones judiciales, proporcionando la seguridad jurídica. Y el de imperatividad, pues el principio que establece el carácter obligatorio y vinculante de las normas procesales, que no pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por la voluntad de las partes, y reflejan la naturaleza del orden público del derecho procesal, su parte en la organización de administración de justicia. Y también lo que es el de impulso de oficio, que también lo vimos, y el de inmediación. Déjenme ver un momentito. Ese principio que otorga al juez la facultad y el deber de conducir actividades del proceso, promoviendo su desarrollo y evitando su paralización, va más allá de la simple conducción formal del proceso, implica un rol activo del juez en la búsqueda de la verdad y la justicia. La inmediación, el principio que establece la necesidad del insustituible presencia del juez en la realización de los actos procesales, especialmente la recepción de pruebas y alegatos, garantiza el contacto directo con el juez, con las partes, los testigos, las pruebas pertinentes y una mejor apreciación de los elementos fácticos y jurídicos del caso. La irrenunciabilidad, pues obviamente la irrenunciabilidad la encontramos, esta sí, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Este sí no, y está en el artículo 106. El principio que establece de ciertos derechos y garantías procesales son de orden público y no pueden ser objeto de renuncia de las partes, incluso si existe la voluntad expresa de hacerlo. Tiene sus características y tiene sus elementos. Perdón que voy un poquito rápido, pero necesito terminar de abarcar el principio de oralidad. También lo vimos. Es el principio que establece la prevalencia de la forma oral en las actuaciones procesales, facilitando la inmediación, la concentración, la publicidad. El proceso va más allá de la simple expresión verbal e implica la forma específica de organizar el proceso judicial.
¿ok? Más allá de la simple expresión verbal, implica una forma específica de organización del proceso judicial que privilegia el contacto directo entre el juez y las partes, la concentración de actos procesales y la transparencia del debate judicial. El principio realismo y objetivo es el principio que orienta el proceso hacia la búsqueda de la verdad material, basándose en evidencias concretas, verificables, va más allá de los formalismos u oficios judiciales. Este principio exige de las decisiones judiciales y se fundamentan en hechos probados, objetivos y no en meras suposiciones o perjuicios. Implica un compromiso con la verdad y con la justicia. El sencillez, como hablamos, pues no se paga impuestos, ¿verdad? Entonces, el principio que promueve la significación de los trámites procesales y eliminación de los formalismos innecesarios que puedan obstaculizar el proceso y la justicia o su efectiva administración. Y el principio tutelar, el principio que garantiza la protección efectiva de los derechos sustanciales a través del proceso judicial, asegurando este sea un instrumento real de tutela de los derechos y no un obstáculo para su realización. Va más allá de la simple declaración de los derechos, exigiendo el proceso proporcione mecanismos efectivos para su protección y realización de la práctica. Ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda en relación a lo que son los principios. Chicos. Licenciada, todo claro, gracias. Vale, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente nos quedan 2 temas para cubrir según el programa. Es la naturaleza, concepto y definición. Son 3, perdón, y la realización con otras ciencias. ¿Cómo es que podemos relacionar nuestro código de trabajo con el derecho penal? Lo vamos a fundamentar. ¿Cómo lo podemos relacionar con la Constitución? ¿Cómo lo podemos relacionar con lo que es el derecho civil? ¿Cómo lo podemos relacionar con el derecho administrativo? Esto lo vamos a ver en clase el día lunes. Entonces, les voy a dejar un cuestionario. Ahorita lo voy a hacer de una sola vez. El cuestionario pasado y el cuestionario de este mes. Sí, ambos van a ser... ok. Ok. Ambos van a ser colocados en lo que es el chat de WhatsApp. Miren, una pregunta. Fíjense que estoy viendo y me está desconcentrando un poquito que en el chat veo a veces mensajes, pues obviamente que no corresponden a la clase. Si se dan cuenta, quité las presentaciones. No me gusta las faltas de respeto. Soy muy respetuosa hacia ustedes. Dejé de dar artículos por lo mismo que se estaba como que manchando la presentación. Entonces, la finalidad es que ustedes tengan cómo defenderse o cómo sustentar. Por ejemplo, si le dicen, mire, susténteme por favor el principio de oralidad. Mire, por favor, susténteme por qué el principio es, está exento de, está exento de impuestos, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, lo tengo en el chat porque a veces a las personas les es más fácil tomar una captura de pantalla, o sea, el fundamento. Pero si yo miro que, por ejemplo, manchan el pizarrón o algo por el estilo, lo voy a quitar. O sea, no peleo con nadie. Simple y sencillamente es que, pues, evito ese tipo de circunstancias. El chat lo dejo abierto sin ningún problema, ¿verdad? Pero sí si yo miro que hay algo fuera de lo que no pertenece a esta clase, lo voy a tener que quitar. No es maldad ni que la licenciada es mala, no. Es solamente cuidar ese respeto que existe entre ambos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. En clase les voy a dictar los artículos pendientes que faltan para evitar malos entendidos, ¿sí? Yo con todo gusto les apoyo, les estimo, les tengo mucho cariño y mi intención es prepararlos para que usted me diga, fundamenteme el principio de oralidad, fundamenteme el principio de publicidad, fundamenteme el principio de
y yo con todo gusto se lo voy a dar, pero mejor se los voy a dictar en clase, ¿sí? El día lunes. Vale. Entonces, ¿cuándo serán los primeros exámenes? Fíjese que no sé, y por eso es que siento que trato de ir corriendo, porque estos temas, a mí sí me gusta cubrir el programa. ¿Por qué? Porque ustedes en un examen técnico profesional no los evalúan de cierta parte, le evalúan todo. Entonces, trato de ir dándole lo esencial, que usted necesito que me vaya agarrando el ritmo. Eso sí, si no entiende, perdón, pregúnteme, yo no me enojo, repetimos, no hay ningún problema, ¿sí? Vale. Entonces, con todo gusto, solo quedaron pendientes algunos artículos, se los voy a dictar y vamos a también relacionar nuestro código de trabajo con las demás en relación con las otras ciencias jurídicas y con todo gusto terminamos lo que corresponde a esta unidad. Después empezamos a hacer memoriales, vemos los procesos, cómo se tramitan, esa es otra historia, ¿verdad? Bueno. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Así que listos, porque vamos con todo, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco por su apoyo. Que tengan bonita tarde. Cuídense, nos miramos el lunes, ¿sí? Gracias, licenciada.